Visitar los pueblos mágicos de México te lleva a descubrir lugares y costumbres históricas. Cada ruta te llevará a descubrir una tradición única. Los pajaretes en Tequila, los paisajes agaveros y la Sierra Madre, Sayulita con sus playas de surf. Viajeros, muy buenos días, esto es Mochilazo, yo soy Luis. Yo soy Gaby. Nos encontramos en Tequila, Jalisco, un poco desmañanados, pero nos vamos a ir a Nayarit. De aquí vamos a hacer nuestro recorrido, nos vamos hacia Sayulita, pero antes vamos a pararnos a comer. Una última vez aquí en Tequila. Antes de irnos, estamos cerca de la iglesia del pueblo, la del centro, y vamos a buscar algo aquí alrededor. Hola. ¿Qué es un pajarete? Es una bebida que sale literal de la vaca. Y nosotros le ponemos café, azúcar, chocolate y chocomil y alcohol. ¿Esto es tequila? No, es alcohol de caña, ¿Alcohol de 96 grados. Tenemos 3 medidas, pero nada más me quedan estos dos. Y a veces prendemos el jarrito y se llaman flameados. Flameados. Ajá. Y eso se calienta el jarro y la leche se mantiene más calientita. Así cambia el sabor, pero más bueno. ¿Cuál nos recomiendas? Pues Yo me voy a aventar uno de esos flameados. es un 4x4. Ese lleva vodka, lleva licor de café y leche. El alcohol nada más para que se caliente el jarro, se consume. Tenemos aquí, pues es que no era como tal un negocio, era como de la familia. Pero empezó a llegar turismo, entonces pues empezó a llegar gente y pues ya es un negocio. ¿Tú tomas pajaretes? Sí, ahí lo tengo. ¿Y quién los inventó? Pues no sé, mi abuelo decía que antes los trabajadores era como su alimento antes se hizo trabajar. Entonces yo creo que ellos ahí le ingeniaron. Y Te envío con licor de café. De aguacate si tienes.
días. Viajeros, es la primera vez que probamos un pajarete. Es algo muy tradicional en Jalisco, no en todos los estados se da. Y es, pues como vieron, leche bronca con licor y chocolate. Y vamos a probarlo. Salud. Y señora, ¿dónde está la otra señora, papi? Si andas malo, si andas crudo, esto te da para arriba, ¿Dónde está te la otra compone. señora? Sayulita, Nayarit se encuentra a 3 horas y media manejando de Tequila, Jalisco. Debes tomar la autopista Guadalajara-Nayarit y después en Compostela debes tomar la libre en Nayarit-Puerto Vallarta. Viajeros, esta es una recomendación de hospedaje en Sayulita, se llama Sayulinda Hotel. Y de la búsqueda que hicimos, este hotel era el más cool. Y también uno que está enfrente que se llama Celina. Si vieron nuestro viaje a Colombia, nos hospedamos en Celina también. Allá son hostales, una cadena global de hostales. Y también está padre. Ahí busquen ustedes y decidan cuál les gusta más. Y algo que por lo que nos llamó la atención o que decidimos que era el más cool, es porque tiene una piscina en el tercer piso en la azotea y un bar también ahí. ¿Te está gustando el viaje? Sí. Viajeros, hemos llegado a Sayulita. Es una mítica, histórica playa en Nayarit. Es parte de la Riviera Nayarit desde aquí. ¿Y por qué? Porque nos recuerda un poco al estilo de las playas de California, llenas de hippies, ese tipo de cosas. Y es muy famosa porque se presta mucho para surfear. Entonces la gente viene aquí a sus playas porque quiere subirse a una tabla y surfear. El pueblito no está muy grande, no es tan grande como Puerto Vallarta, una ciudad, pero pues se siente que es único. Muchos turistas de otros lados. Entonces también eso está pro. Ahorita nos encontramos en el centro, en esa plaza principal, y está rodeada de lugares donde comer. No tendrán problema encontrando un lugar. Vamos a buscar algún lugar que haya mariscos porque comes mucha carne en Tequila. Amigos, y caminando por el Surf Town nos encontramos con un restaurante que se llama La Rústica. Es un chef de aquí de Sayulita que nació y creció en Sayulita y nos recordó algo Gordon Ramsay, para quien sepan, el chef inglés. Bueno, tampoco no es un restaurante así, ¿verdad? Pero está chido que pues un mexicano se ponga a hacer eso también y haga sabores nuevos y cree sus propios platillos, los diseñe. No sé, nos gustó. Un calamar frito al inicio, muy bueno, con un limoncito. Yo escogí una pasta de mariscos, tenía camarón, pulpo, muy rica. Y yo escogí una pasta del pescado del día, róbalo, con una pasta de pesto, muy buena. La pizza hecha en el horno a la leña, también muy buena. Un mojito de Habana Club 7 años y una margarita de Don Julio Blanco. Ayer le compramos una pizza, tienen muy buenas pizzas al horno, excelente, es un horno de madera. En fin, es algo diferente y pruébenlo, y qué bien que haya mexicanos también haciendo eso, que no nada más vendan pescado frito y ya.
Está chido. Y al lado del restaurante, nuestra siguiente parada. Vamos por una nieve. Se ve muy buena, vamos a ver qué tal. Viajeros me dijeron que la de piña con albahaca endulzada con miel de agave era buena para la digestión, para el desempance es lo que yo tengo. Yo me fui con una de maracuyá. Deliciosa. Y él tiene una de limón. Están buenas. El lugar se llama Huaquica. Las nieves también se ven muy bien, pero para el calor yo quería una playa. Pita, ¿y cómo idean los sabores de lo que van a hacer, como la que me acaba de dar de piña con albahaca y maguey? El que inventa los sabores de los helados, tanto las paletas, es mi papá, que él es el propietario de la heladería. Y pues ahora sí que esto ha surgido del amor que se ha dado por el negocio, ¿no? De los helados. Es un negocio familiar. Ajá, es un negocio familiar de aquí de Sayulita. Tenemos desde 1999 con nuestra heladería. Ahorita tenemos aquí en Sayulita, tenemos 3 heladerías. Esta es la principal. Tenemos 2 sucursales y tenemos una en Punta de Mita, que es por la Riviera. Somos un negocio muy familiar. En la fábrica es mi papá con mi hermano elaborando el producto y con otros chicos trabajadores, y aquí nosotros en las tiendas somos mis hermanas y tengo una hija, ahora ya es mi hija, y algunas chicas que han entrado a trabajar, pero es familiar. Tratamos de que sientan ese amor por Huaquica para que sepan expresarlo al cliente, saber dar una calidad tanto en el producto como en la atención. Bienvenidos. Viajeros, no importa cómo viajen, pero viajen. Si no se quedan aquí, no hay ningún problema. Pueden venir también, si quieren estar nada más en la alberca, pueden pagar en recepción, les cobran 600 pesos, les dan 400 pesos en el bar, y por 200 pesos están aquí en esta rooftop piscina. ¿Qué tal? Y como nos hemos estado malpasando en Tequila, pues nos vamos a relajar un poquito aquí viendo el atardecer con una michelada, playita, a gusto. Salud. Negra modelo. Viajeros, desde esta chulada que tenemos aquí nos despedimos. Ya son casi las 10 de la noche, entonces irnos a descansar. Mañana seguiremos con más cosas, así que estén pendientes. Seguimos en Nayarit, Riviera Nayarit mañana. Esto fue Mochilazo, yo soy Luis. Yo soy Gaby. Bye. Denos un like. Viajeros, pues se canceló nuestro viaje a las islas. Esto que tengo atrás es la playa de los muertos. Viajeros, como siempre, muchas gracias por ver este video. Si no se han suscrito, suscríbanse al canal, den un like si les ha gustado y compartan con los viajeros a quienes pueda servir esta información.